Cordial saludo, mi nombre es Reinel Arango, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y a continuación voy a hacer la presentación de la integración de los resultados, discusión y conclusiones. Esta presentación expone una revisión de los hallazgos cuantitativos y su interpretación crítica centrada en la correlación entre creatividad y desempeño académico en el contexto de la institución educativa departamental Francisco José de Caldas en Biotá, Cundinamarca. En ese sentido, se detallan los resultados estadísticos que confirman la aceptación de la hipótesis, destacando la asociación positiva significativa, aunque matizada, por un análisis comparativo de los coeficientes de correlación por asignatura. Se finaliza con la presentación de las conclusiones, la aplicabilidad de los resultados en el ámbito pedagógico y el foro. El título de la investigación es Correlación entre creatividad y rendimiento académico, un estudio en jóvenes de noveno grado en Biotá, Cundinamarca. El objetivo de la investigación es determinar la relación que hay entre creatividad y el rendimiento académico en estudiantes de noveno grado mediante la aplicación de instrumentos estandarizados y análisis estadísticos correlacional con el fin de aportar evidencia de cómo estas variables se asocian en el contexto escolar. La metodología es cuantitativo de tipo no experimental y de diseño correlacional. Los participantes, 77 en total del grado noveno, y los instrumentos, la prueba de imaginación creativa para jóvenes, la PIC-J, y el promedio de notas de las áreas básicas y de educación artística. Eh, en cuanto al perfil demográfico, la muestra contó con una participación de 77 estudiantes, con el 53% de sexo femenino frente al 46% del masculino, ¿sí? Los estudiantes participantes de entre 13 y 17 años con una media de 14,8 años. En cuanto al análisis descriptivo de la variable de la creatividad, se evidencia una media de 73,91 puntos, con la cual se demuestra una marcada heterogeneidad y dispersión en las capacidades creativas de los estudiantes evaluados en la prueba PICJ. Se observa también que la creatividad narrativa presenta una mayor variabilidad en comparación con la gráfica. Estos datos sugieren que, aunque existe un potencial creativo general en el grupo, la distribución de estas habilidades no es uniforme, lo que requiere intervenciones pedagógicas diferenciadas según las necesidades y fortalezas detectadas. Entonces, la prueba de imaginación creativa para jóvenes está compuesta por varios juegos y en estos juegos se evalúan, digamos, diferentes variables, que entre ellas la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Eh, Según esto, pues donde más hubo un alto puntaje fue en la creatividad narrativa, porque en la creatividad gráfica, pues fue muchísimo menor. Respecto al rendimiento académico, los datos indican que el promedio general de la muestra es de 3,5, lo que refleja un desempeño entre los niveles básico y alto según la escala de evaluación de la institución. Sin embargo, se identifican diferencias entre las asignaturas evaluadas, como por ejemplo ciencias naturales con un puntaje de 3,7, un promedio de 3,7, y educación artística de 3,6, mientras que el área de matemáticas siendo la más baja de 3,3. El análisis inferencial principal realizado mediante el coeficiente de correlación de Spearman arroja un valor de 0,298, con una significancia estadística de 0,008, lo que confirma la existencia de una relación positiva y significativa entre la creatividad total y el rendimiento académico general. eh, Dando por aceptada la hipótesis de que sí existe relación entre la creatividad y el rendimiento académico en los estudiantes de grado noveno. También se hizo una correlación específica por las asignaturas, donde educación artística tuvo, pues digamos, la correlación más alta y matemáticas, pues no tuvo una correlación significativa.
Con respecto a la discusión, el objetivo general se da por sentado, se da por cumplido, ya que los hallazgos demuestran que la hipótesis de investigación que postula una correlación positiva y estadísticamente significativa entre las variables resulta aceptada con un coeficiente de Spearman de 0,298. En ese sentido, también se da cumplimiento a los objetivos específicos, donde el primero estaba relacionado con la aplicación de la prueba eh, de imaginación creativa. El segundo estaba enfocado en hacer un análisis de el promedio de notas de los estudiantes y por último buscando una correlación de estas dos entre la creatividad y el rendimiento académico. Desde una perspectiva netamente teórica, la correlación positiva encontrada es altamente coherente con el postulado socioconstructivista, pues la creatividad se concibe como un pensamiento de alto orden, inherentemente transformativo y reflexivo, necesario para la producción de ideas que son nuevas, pertinentes y socialmente relevantes. Esta afirmación de Sánchez Macías me parece que es muy oportuna porque teóricamente, digamos que afirma esta relación entre creatividad y rendimiento académico. En cuanto a la aplicabilidad, los estudios demuestran que la institución mm, necesita aplicar, digamos, nuevas metodologías donde se fomente la creatividad en los estudiantes. En cuanto al FODA, pues tenemos las fortalezas. Una de las grandes fortalezas que encontró esta investigación fue precisamente la prueba, que fue una prueba pues, validada y que es una prueba muy objetiva. En cuanto a las oportunidades, se presenta la oportunidad de influir en las políticas locales que prioricen el desarrollo de la creatividad. En cuanto a las debilidades, según la investigación se hizo solo en grado noveno, entonces digamos que esto no nos permite hablar de toda una población general de Biotá, sino que es pues una población muy pequeña. Eh, para una nueva investigación sería interesante hacerlo con más población. En cuanto a las amenazas, la capacitación docente es fundamental y nosotros como, digamos, docentes de, del, del magisterio, digamos, no tenemos como muchas de esas oportunidades de eh, capacitarnos en cuanto a la creatividad, cómo fomentar la creatividad en los estudiantes. Las conclusiones del estudio, pues la correlación positiva y significativa entre la creatividad total y el rendimiento académico se confirma en la población de Biotá, lo que valía la hipótesis central. Se concluye que el impacto de la creatividad sobre el rendimiento es altamente dependiente del área de conocimiento, como lo veíamos en educación artística y matemáticas, y hablando de matemáticas, presenta una excepción a la correlación positiva general al registrar un coeficiente más bajo y no significativo, concluyendo que las matemáticas se orientan predominantemente hacia el pensamiento convergente, minimizando la influencia de la creatividad. La investigación aporta una evidencia empírica crucial al conocimiento científico al validar esta correlación en un contexto en particular. El estudio concluye que efectivamente la creatividad constituye un activo académico en el estudiantado de noveno grado, ya que su vinculación positiva con el rendimiento escolar se ha demostrado estadísticamente cumpliendo con el objetivo principal. Además, se reafirma que la aportación más significativa al ámbito científico y académico reside en proporcionar la primera evidencia empírica cuantitativa sobre la correlación en esta zona de Cundinamarca. En conclusión, los datos fundamentan la necesidad de que el sector educativo de Utah asuma la creatividad no solo como un fin formativo, sino como una herramienta pedagógica esencial para la optimización del desempeño académico. Muchas gracias.